Rodando piste cruzando el desierto con su llanta gastada. Las carreteras conectan destinos y también historias. Ráfagas de viento. En El Camionero Recomienda Historias, damos voz y escuchamos a camioneras, camioneros y otros profesionales del sector que han decidido compartir su historia para inspirar a otras personas. Su amor constante. Son los héroes del camino, con las luces brillando en el destino. No hay montaña. Porque si las carreteras conectan destinos, las historias conectan personas. Un proyecto de la Fundación Merece, conducido por José María Sayes. ¡Arrancamos! Llevan sus historias. Hay personas que no buscan protagonismo. Personas que están siempre al otro lado, escribiendo, proponiendo, recomendando historias de otros. Durante mucho tiempo, Luis me enviaba mensajes diciendo: tienes que entrevistar a esta persona, tienes que escuchar a aquel, hasta que un día le dije: ¿y por qué no te entrevistamos a ti? Hoy por fin, se sienta delante del micro alguien que demuestra que la grandeza muchas veces va acompañada de humildad. Hoy conocemos al camionero que siempre pensó antes en los demás que en él mismo. Luis Bote. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, José María. ¿Cómo estás? Pues bien, muy ¿Sí? bien. ¿Dónde te Aquí. acogemos? Pues mira, ahora mismo acabo de parar en Burgos, Ajá. a hacer el descanso de las 9 horas en Burgos. Es decir, vas a pasar la noche y amanecer. ¿Para dónde vas mañana? Mañana voy para Sevilla, para Andalucía. Muy bien. ¿Y de dónde eres, Luis? Pues mira, yo soy de un pueblo cerquita de Almendralejo, de la zona de Badajoz. De Badajoz, sí, Un señor. pueblo que se llama Solana de los Ujú. Barros, pero llevo afincado bastantes años ya en Almendralejo, en plena Vía de la Plata, Sí, sí. y ahí vivo. Pasé hace poco. Bueno, hace poco. Yo siempre digo hace poco y estoy hablando de un año, ¿sabes? Un año y un poquito más, pero un año y medio, ¿eh? Más o El menos. tiempo pasa volando, sí, 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 Ostras, y sí. tanto. Me parece que fue ayer que con la bicicleta subía para arriba, para dirección a Santiago y sí, pasamos por ahí, ¿eh? ¿Cómo es que estás conduciendo un camión, Luis? Pues mira, yo pienso que seré uno de los elegidos para mover el mundo, porque yo miro en mi familia hacia un lado, hacia el otro, y no hay nadie en el transporte. No me Yo digas. vengo, sí, yo vengo de familia de agricultores, en mi casa siempre lo que hemos tenido ha sido agricultura. Me he dedicado siempre nos hemos dedicado siempre a la agricultura, ¿Mm? y bueno, yo llego a un momento ya en el que pensaba que la agricultura tampoco era algo estable por el tipo de contrato y las condiciones laborales, y decidí pues empezar a hacer otro tipo de vida. ¿Mm? Siempre me había gustado el transporte y bueno, en 2005 me saqué bueno, ya en 2001 me saqué el de autobús, pero bueno, el autobús la verdad que era algo que no me atraía mucho. ¿Mm? Y ya decidí sacarme los demás carnets que me faltaban y iniciar con un rígido, que fue con lo que empecé a trabajar. ¿Qué edad tienes, Luis? Yo tengo 46 años, soy del 79. Y eso hace unos 20 años entonces, ¿no? Más o menos. 20 y tantos. Sí, 20. Y entonces tú ya estabas trabajando en la agricultura y ahí dices, esto no tiene mucho futuro y en cambio el camión me gusta, ¿no? ¿Algo así? Claro, yo tenía el negocio familiar de mi familia, aparte que mi madre proporcional de mi madre, ¿Mm? pero tampoco tenía ella una cantidad como poderse dedicar de lleno a eso. Entonces yo Eso. lo compaginaba con trabajos eventuales con otras empresas.
Entonces el planteamiento era hacerlo igual con el camión, o sea, los días que llevar dos cosas A la vez. a la vez. El Eso es, pluriempleo de toda la vida. el pluriempleo. Entonces inicié trabajando en una bodega de ahí de Almendralejo, Sí. en la que el señor buscaba a alguien así, porque tampoco tenía trabajo para tiempo total. Mm, Entonces la cosa era esa, era que yo fuese a prestarle los servicios el día que él tuviese faena con el camión mm. y yo mientras dedicarme a la agricultura, a lo mío. Y así Así, empezaste? así empecé, en el 2005 empecé llevando vino por Sevilla, por Andalucía, Ujú. bajaba vino embotellado y luego también movíamos vino a granel, en fin, todo lo que mueve una bodega. Y de ahí ya fue cuando el 2006 fue cuando la burbuja de la construcción, que todo el mundo le dio por construir, Sí. y una empresa de allí de mi pueblo pues compró un camión grúa Mm. y se interesaron por mí y bueno, estuve 3 años dedicados a la construcción Ujú. con un camión grúa. Ya sí era tiempo total. Claro. Es una cosa, mira, ahora tú que me dices eso, cuando subía con la bicicleta para arriba, Mm, quedé gratamente sorprendido porque hay unos viñedos en Extremadura alucinantes. Yo nunca había visto tanta extensión de viñedos. ¿Eh? Y yo pensaba, Dios, ¿y dónde están las bodegas? Y en cambio veía los viñedos, pero no veía muchas bodegas, porque esto lo debéis repartir por Italia, por España, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, en los últimos años, de hecho, el Almendralejo es la cuna del cava extremeño, que cada Ujú, año vende más, exporta más cava y vende más cava a nivel nacional. ujú, ujú. Y después, aparte, bueno, pues también se vende mucho vino a granel y mucho vino embotellado. Cada vez se conocen más las marcas De de la zona bodegas. sí, lo que es la denominación Vega del Guadiana, ¿Mm? cada vez tiene más marcas consolidadas y conocidas en el mercado español. Antiguamente el vino que se hacía en la zona nuestra era un vino de menor calidad y se dedicaba mucho, pues mucho se exportaba a Portugal y a otros países y luego mucha parte se destinaba a la destilería. De hecho, en Almendralejo había varias destilerías. Ujú. Luego ya los viñedos, cuando ya llegó la reestructuración, se han ido ampliando las variedades, hay bastantes más variedades que las que había antiguamente. Y bueno, ahora un poco el futuro son los vinos de poca graduación, los macabeos y vinos de estas variedades, que te puedes beber 2 o 3 litros y no llegas A a estar ponerte tiriti. pedo. A estar tiriti. Recuerdo a nuestro Eso es, amigo eso es. gallego Tiriti, el Tiriti. Eh, claro, fíjate, yo te he hecho una pregunta así, sin importancia, de decir, bueno, le voy a decir mi sensación, ¿no? Mm. Pero he tocado a un experto, he topado con un experto aquí, ¿eh? Porque estás informado sobre esto, ¿eh? Hombre, ya digo que lo atípico aquí en el caso mío es el transporte, porque Porte. bueno, ya lo que es la agricultura, ya digo, Ujú. la viticultura la he mamado desde Claro, chico. sí, sí, ¿Sabes? sí. Hombre, yo te puedo asegurar que yo recuerdo estar sentado en una plaza en Badajoz, en un restaurante que había allí, Mm. y probar un vino de la región, de la zona, y ostras, quedé, dije, bueno, muy bueno, muy bueno. Es decir, Sí, que es un buen vino, ¿eh? Un tinto, ¿eh? sí, Tinto. sí. Que muy bien. Perfecto, pues bueno, ya tenemos a Luis que deja la agricultura y va pasando. Y estás ahí en la construcción y, y después. Pues la construcción estuve desde el 2006 hasta el 2009, que aquello ya en parte estalló, porque la construcción vino a menos. ¿Mm? Y bueno, la empresa en la que yo trabajaba vino a menos, ya no le hacía falta un conductor a tiempo total. Y bueno, yo le propuse la opción
enseñar a algunos de los que había algún maestro albañil que tenía el carnet de camión. Mm, Vale. Entonces, bueno, pues me lo llevé un tiempo, lo formé con la grúa, porque bueno, el camión ya quizás en parte ahí lo de menos, ahí el tema es trabajar con la grúa. Ujú. Y Ah, nada, yo decidí ya, claro, es lo que te iba a decir, no solo conducir, sino después manejar la grúa. Eso es otro tema también, ¿eh? claro, claro, ahí quizás el hándicap más eso era la grúa, era una grúa grande y bueno. Ujú. Y entonces, bueno, pues entre la dirección y yo tomamos la decisión esa de yo dejarlo y ellos, ya digo, la empresa venía menos y yo entendía Claro, que podían prescindir de mí perfectamente y así lo hicimos, así lo hicimos. De hecho, a día de hoy tenemos buena amistad porque además son gente de mi pueblo, o sea que no, claro, que los conocías. Hombre, es claro, lo mejor en la vida es eso, ¿eh? Es poderte ir de un sitio y que puedas volver siempre, ¿sabes? claro, claro. Al Es- igual que ellos prestaron de mis servicios cuando les hacía falta, pues yo cuando ya era el momento que no hacía falta, pues fui yo el que tomé la decisión de decir, mira, yo creo que aquí hay ya y dice, bueno, nosotros lo hemos pensado, pero claro, claro, evidentemente no queríamos tampoco dar el paso porque estamos a gusto contigo y demás. Y ya empecé con lo que es la logística, porque yo hasta entonces siempre había trabajado con camiones de servicio público, vehículos que, o sea, perdón, de mercancías propias, que trabajaban de lleno, o sea, solo para la empresa. Y ya entré a formar parte de una empresa grande, una empresa logística de ahí de Almendralejo, mm, donde he estado 14 años. ostras. Mm. Ahí conduciendo camión, ¿eh? Tráiler. Ahí conocíamos de todo. Yo empecé con un coche de 12.000 kilos, de ahí pasamos a uno de 18, luego pasamos a uno de 26, luego pasamos a un 26 con remolque atrás. Ujú, Eso era haciendo paquetería. Nosotros ujú. trabajamos para una logística de paquetería, el servicio express de paquetería y, y eso estuve 9 años haciéndolo. Ah, Servicio de paletería, no es paquetería, es paletería, servicio express de con paleta. el palet. Eso es. Era Mm, una empresa británica a la que nosotros le trabajábamos y ahí estuve 9 años. Y luego ya pues aquello ya lo dejamos y empezamos a trabajar con frigoríficos, con los que es temperatura controlada. claro. Y es donde estás ahora. Y es donde estoy ahora, en 2 años que aquella empresa, dejé aquella empresa porque de hecho ya la temperatura controlada la dejaron y entonces pues empecé a formar parte de la empresa en la que estoy actualmente, que hacíamos o sea, hacemos la misma faena que hacían en aquel momento ellos. Muy bien. Oye, los camiones son muy bonitos, ¿no? Los de tu Sí, empresa, muy... sí, 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 los sí, ves y piensas, ostras, qué chulo. Yo al principio pensé, eso es que han hecho un montaje fotográfico. Luis se ha dedicado ahí sí, a meter manchitas negras. sí. ¿Eh? Sí, parece una vaca, el Sí, camión parece una vaca, sí, sí, pero sí, es sí, sí. diferente, ¿eh? Me Sí, gustan, ¿eh? Sí, sí, queda... Hombre, te conoceremos rápido, si no a ti, a lo mejor es a un compañero tuyo, ¿no? sí, 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 porque al principio trajeron otro tipo de logo. En los primeros frigoríficos Mm. trajeron un logo diferente y no sé, la verdad es que no sé quién ha apostado por este tipo de logo, pero la verdad es que ha acertado. ¿La empresa cómo es? ¿Dónde estás? La empresa, ¿Mm? ¿qué me ¿Dónde? has preguntado? Perdona. Sí, el nombre de la empresa tuya, ¿dónde La trabajas? empresa se llama Mogotrans. Mogotran. Pues no sé de quién fue la idea, pero quedan chulos, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí. Tengo un jefe joven y eso pues muchas veces influye, ¿no? A la hora de dar la estética a una empresa, darle la Sí, forma y eso influye mucho también la imagen la que... imagen, la edad de la persona, el estilo, todas esas cosas. A lo mejor personas mayores buscan más un estilo más sobrio, una cosa más Sí, discreta. sí, sí. Cuando No, eres más joven, pues buscas otro tipo de... sí, este de discreto no tiene nada, ¿eh? Pero- Nada, nada. Además, hay alguna foto que he visto tuya que hay varios juntos y Sí, dices, ostra, quedan chulos, ¿eh? Quedan sí, sí, chulos, sí, ¿eh? sí, 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 sí.
Son originales, la verdad es que sí que son originales. Y ahora entonces, por lo que me has dicho, estás haciendo nacional. Sí, Mm. sí, nosotros trabajamos casi de lleno para una logística, las logísticas más grandes de España. Y sí, nosotros lo que solemos cargar es en los proveedores hasta a la logística suya. Lo que hacemos en el 90% es proveedores logística proveedores, Ujú, lo que correcto. solemos. ¿No te da todavía morriña de decir, oye, me vuelvo al campo? No, yo el campo lo compagino. Yo el campo lo. ¿Sí? Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Mi madre en la actualidad, o sea, ella todavía mantiene su capital y sí, bueno, lo que es la gestión burocrática, digamos, se la sigo yo llevando. Llevando. Ah, muy Sí, sí, bien. sí, 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 ¿Y, sí, sí, y sí. tenéis viñedos? Tenemos viña, sí, ¿Tenéis? tenemos viña. Mm. ¿Y para cuándo algún vinito? Pues cuando quiera. ¿Tienes ya? Sí, estáis. No, vino, sí, de este año, claro, sí, este año ya está el vino, claro. Hombre, Piensa que nosotros vendimiamos, aquí las variedades, bueno, hay muchas variedades, pero las variedades sembradas, por ejemplo, el caso nuestro, que lo que tenemos son macabeos, que con sí. una de las variedades que se hace el cava Ujú. extremeño, son variedades que se vendimiaron en agosto, el día 10, la primera quincena de agosto se empezó a vendimiar este año esa uva. Y una cosa, Luis, ¿embotelláis vosotros? Nosotros, la cooperativa a la que pertenecemos nosotros, que es ¿Mm? de Santa María Magdalena, que es de Solana, ¿Mm? embotellamos por un porcentaje muy bajo, muy bajo, muy bajo. Casi todo se vende al granel. Todo se vende, claro. Es que el embotellado necesita una infraestructura, claro, de publicitaria, de logística, Tú vendes un camión de vino y dices, bueno, vendo 25.000 litros de vino seguido. Claro. De la otra manera serían 25.000 botellas, que evidentemente va a Hay tener un que... beneficio más alto, pero necesita una infraestructura, Sí. Y una, marketing, distribución, una ya... línea claro, una línea clientelar, unos comerciales, en fin, necesita Sí, sí, una sí, serie sí, 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 sí. de cosas que el granel no es necesario. Claro, por eso yo te lo decía, porque yo veía que había muchas viñas y yo pensaba, ostra, aquí yo veo muchas viñas Sí, 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 sí. y poca producción de vino para la cantidad tan grande de viñedos que hay, ¿sabes? Mm. Pensaba eso, digo, esto es que lo venden a granel. Bueno, pues oye, cuando se te ocurra algún día hacer algún vinillo, algún cava, ya nos avisas y vendremos a Yo tomarlo. elaborarlo no, pero sí es cierto que ya digo, aquí en la zona nuestra hay marcas estupendas de vino, ¿Mm? tanto de más graduación como de menos, Ujú. como le hablaba antes de las Macabeos, que a lo mejor tienen 10 grados o 11 grados. Son vinos, se le llaman vinos jóvenes, y son vinos que para alternar son muy buenos porque te puedes tomar 2 o 3 copas y Y no no, pasa nada. y no lo notas. ¿Sabes? Luego hay vinos de más graduación, evidentemente. Claro, claro, claro. Muy bien, oye, pues nos está quedando aquí un programa de agricultura y de viñedo. Bueno, iba a decir que parecemos expertos, pero tú sí que eres el experto y yo no, pero... No, no, yo experto de nada, experto de nada. Lo que pasa es que ya digo que claro, cuando uno crece entre cepas, pues por muy torpe que sea, algo se le queda. Eso es evidente. Claro, ostras, qué bueno. Una cosa, Luis, tú siempre me has propuesto entrevistar a varios camioneros que los hemos entrevistado, ¿no? Y yo siempre pensaba, ¿y Luis? Y por eso un día te dije, oye Luis, ¿y tú por qué no? ¿Por qué no querías ser el protagonista? Pues porque yo creo que bueno, lo que ha sido mi experiencia o mi vida aquí en el transporte ha sido algo muy, muy llano en el aspecto de que tampoco he hecho cosas que me hayan, ¿sabes? Que ha sido una cosa más o menos, no es como por ejemplo el caso que te propuse en su Sí, momento, Rogelio. que era el caso de Rogelio, que yo Sí. lo he vivido muy de cerca porque ha sido compañero mío varios años y yo cuando hablaba con él y hablo en la actualidad,
y me cuenta esas historias, pues pienso que son historias relevantes que evidentemente son dignas de contar y de que, porque Bueno, esto al fin y al cabo, claro, es que Rogelio ha vivido una época muy, muy pasada y ahora, ¿no? Claro, él, además, una persona que yo recuerdo que cuando habíamos ya grabado el programa y todo, me llamó y me sí, dijo, José María, tenemos que volver a grabar porque me he olvidado de una cosa. Yo le decía a Rogelio, sí, casi es la entrevista más larga que hemos hecho, ¿no? Pero unas historias del camión, bueno, y como persona, ¿eh? Porque sí. un crack, caer, levantarse Es que 40 años da para escribir muchos folios. y tanto. 40 años en el transporte, haciendo transporte internacional en aquellos años, porque bueno, hoy en día yo es verdad que no he subido de Vitoria para más para allá, no he ido, pero entiendo que hoy en día con las facilidades que nos dan las nuevas generaciones, las nuevas generaciones, las nuevas, los GPS y los medios que llevamos hoy en día y los vehículos que llevamos hoy en día, pues bueno, no digo que sea fácil, porque no, primero que no lo puedo decir ni valorar porque no lo he hecho nunca, pero entiendo que ni serán las carreteras las mismas, ni los camiones los mismos, ni las facilidades que hay hoy en día serán las mismas. Entonces yo pongo mucho en valor eso, que en aquella época, en los años 60, él cuando empezó a subir al extranjero con verduras, yo creo que no llevaba ni frigorífico, iba con una lona, porque bueno, en aquella época es lo que había. Hombre, yo creo que es diferente, desde luego. Cada vez es mejor, ¿no? Antes a lo mejor tenías otros problemas cuando ibas con Pegasus Comet o cosas así, Pues, ¿no? pues claro, por lo pronto eras el mecánico, eras el conductor y eras el mecánico. Nosotros hoy en día no nos bajamos ni a cambiar siquiera una goma, entre otras cosas porque no debemos hacerlo por los seguros y por las cosas. En aquella época, pues tú eras el mecánico, eras el conductor, eras todo. Vehículos que no tienen aire acondicionado, que las condiciones eran las que eran, y yo pienso que eso es de admirar, Mm. es de admirar. Bueno, sí, era otro trabajo. Además, no había ni tacógrafos, con lo cual podías hacer aquí jornadas de esas larguísimas, ¿no? Pues Y ahora, imagínate, bueno, ahora yo creo que para mejor todo está cambiando, ¿no? Y por supuesto. ¿crees que falta unión en el sector del transporte? ¿Me lo dices entre los choferes o entre las empresas? Empezamos por los choferes. A ver, yo pienso que en estas cosas es como en todos los gremios. En todos los gremios siempre hay algún garbanzo negro, ¿no? Sí, el egoísmo es algo que tiene el ser humano, ya sea camionero, sea la profesión que tengas. Y ahí, bueno, pues muchas veces vas a descargar a un sitio y a lo mejor que llega detrás se intenta colar. Es- Luego siempre está la parte opuesta, ¿no? La parte del que vas a hacer una maniobra y sale allí, te corta y te... Entonces yo pienso que, como se suele decir, hay de todo, Ahí está. habrá de todo, Ostras, de todo. ahora me has dicho eso de que llegas ahí y estás esperando y ves que uno llega ahí haciéndose el longis y ¡pam! Y se te mete. Yo pensaba, si yo cuando voy a la plaza a comprar comida y alguien se me intenta colar, es que mato. Imagínate si estás ahí con el camión y lo ves, ¿no? Claro. Sí, pero yo creo que en estas cosas, en el pecado va la penitencia, José María. Ese que corre tanto y que yo pienso que al final es peor porque yo pienso que en esta profesión tampoco hay que correr tanto. No hay Ya. que ser tampoco... Primero, una persona tiene que ser cortés en lo que haga, bien sea en su trabajo, bien sea en su casa, bien sea en todo. Hay que ser cortés. Y después que al final, que porque corres mucho más al final del mes, que va a ser 30 igual si vas más deprisa que si vas menos deprisa, ¿sabes? Al final, Sí, al final eso es lo que tú dices, pues ¿no? claro que La sí, moneda te va, pues te claro que la sí. Tú van a puedes tener un devolver. día, un día que tú digas, bueno, pues mira, yo por ejemplo hace ¿Mm? el jueves cargué yo en Valencia, cargué yo fruta ¿Mm? para aquí, para Badajoz,
y llamé al cliente y el cliente se iba a las 8 y yo había calculado que llegaba a las 8:15. Y era o quedarme allí a la puerta del cliente o andar, que tenía disco para llegar a mi casa 1 hora más y Ostras, dormir en mi casa y hacer ya el descanso qué bueno. semanal. Pues días de esos así intenta tirarle porque, bueno, al fin y al cabo tiene un beneficio personal de que vas a llegar a tu casa, vas a descansar, porque cuando se Claro. descansa. Situaciones puntuales y guardando la cordura de decir, bueno, pues yo tengo prisa, pero si hay alguien que va delante mía, pues evidentemente me tiene que aguantar y no hay más. Lo Hombre, puedo entender. sí, pero yo, Luis, yo creo que es también tu forma de ser, esto que acabas de decir, ¿sabes? Porque una persona que está dando protagonismo a otros cuando tú podías haberme dicho, no, José María, te lo hago yo y tal, y te entrevistamos, y en cambio tú has sido siempre muy respetuoso, me has dado nombres, y al final he sido yo el que te he dicho, oye, Luis, vamos a hablar, ¿no? Si no, Sí, sí, claro, sí, 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 es sí. que al final es así, ¿no? Si te diera superpoderes, Luis, que es eso Sí. de cuando en cuando les doy, a ti yo creo que te los daría. ¿Qué arreglarías o qué cambiarías del sector, de lo que te encuentras en el día a día? En el sector del transporte, pues ¿Mm? mira, a mí me gustaría facilitar mucho más lo que es la conciliación familiar con la conciliación laboral. ¿Mm? Ya hay muchas empresas que tienen el servicio, yo trabajo, la empresa a la que yo trabajo, hay otras empresas de transporte que tienen muchos servicios parecidos a este que te voy a comentar, que es ¿Mm? lo que le llaman el servicio de espejo. El servicio de espejo no es ni más ni menos que yo, por ejemplo, si yo me sitúo en la zona de Almendralejo, Sí. yo tengo a 4 horas y media, por ejemplo, tengo Algeciras. ¿Mm? Y a 4 horas y media me podría ir de Salamanca un poco más adelante de Salamanca. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decir con esto? Que tú puedes estar en tu casa, ¿Mm? tú puedes bajar, por ejemplo, a Algeciras ¿Mm? con una mercancía y subir otra mercancía hasta Badajoz. mi pueblo. Y ahora Almendralejo, sí. otro compañero con el mismo camión puede llevarlo a Salamanca ¿Mm? y hacer el cambio con el de Salamanca que a lo mejor viene de Vitoria. Sí. De esa manera tú harías diariamente tu disco, harías Ujú. tu trabajo, pero no dejarías de salir de tu Sí. casa. Siempre dormirías en casa. Claro, tú tendrías un horario, tendrías tus días de descanso, tú tendrías un horario Sí, y sí. el trabajo pues sería siempre el mismo. Claro, esto se puede hacer en situaciones en las que sea una cadena, como por ejemplo la papetería, que es ¿Mm? una cosa constante, que dice, bueno, pues todos los días un camión tiene que subir a Algeciras. Estoy poniendo el ejemplo de Algeciras, como te puedo poner el de Huelva, o a lo mejor Málaga, algo ¿Mm? así. Por Ujú. la situación geográfica mía, esto lo puedes Tuya, llevar a claro, cualquier claro. otro punto del planeta. Claro, pero que son tus 4 horas y media, que son los kilómetros que tú llegas y después puedes volver a casa. No te tienes que quedar a dormir en medio. Claro, claro, tú tendrías 4 horas y media hacia abajo, hacia el punto, tú harías el cambio de la mercancía que tú llevases y tú volverías otra vez a tu base. Y ahí lo cogería otro compañero que haría la parte Sí. opuesta. Si uno baja al sur, el Ujú. otro sube al norte o a la inversa. Fíjate que estás hablando de esto y yo hago también ahora aquí haciendo de abogado del diablo, y sin Mm. tener ni idea, pero claro, esto es un problema en el cual se tiene que solucionar todo el tema de colaboración entre empresas. Es decir, claro, para que tú puedas hacer eso, en lugar de tú coger, a lo mejor, bajar a Algeciras, coger la carga e irte a Bilbao, ¿eh? Mm. ¿Eh? Claro, tú dices, oye, pues eso lo podemos hacer con 2 camiones o con 3 camiones solo, ¿no? Y cada uno Claro, duerme en su casa. Pero claro. entonces el problema es la colaboración entre empresas y los precios. Claro, eso serían líneas, habitualmente eso quien lo hacen suelen ser líneas o sea, la De línea la la coge misma la misma empresa, empresa, la misma efectivamente. empresa, claro. ¿Sabes por qué te lo digo? Te voy a explicar una cosa que me pasó hace años y es, nosotros estábamos, porque yo era un convencido de lo que tú has dicho ahora, que era una tontería muchas veces
entre comillas, y aquí me pueden saltar a la yugular y lo acepto, porque soy muy malo, pero con que soy malo digo tonterías y a lo mejor alguna acertaré. Porque eres humano y los humanos pues tenemos ese derecho a errar de vez en cuando, pero bueno, Sí, y cuando no sabes cómo va, pues todavía más, claro, pero yo me lo claro. miro desde fuera y digo, a ver, por ejemplo, yo recuerdo que había un tren que es el tren que va desde Perpiñán hasta Luxemburgo. Eh, Mm, entonces este tren lleva semirremolques. Entonces llega ahí, son estos de vía que tienen un sistema de carga de semirremolque sí, muy rápido porque no necesitan grúas para coger y meterlo encima al vagón. Claro, yo decía, ostra, si, por ejemplo, un camionero español tiene que subir hasta Alemania, pues, oye, es mejor que llegue el conductor hasta Perpiñán, mm, ahí coge, deja el semirremolque, él del tren que ha bajado de arriba coge otro semirremolque, lo baja y cuando llega a Luxemburgo, pues que alguien en Luxemburgo lo coja, lo lleva a Alemania y vuelve. Es decir, yo lo sí, veía muy... Lo que tú estás diciendo, claro. Yo lo que básicamente. pasa es que a nivel internacional ya lo veo un poco más complejo, Total. ¿sabes? A nivel internacional ya lo veo yo más complejo. Pero en línea, por ejemplo, los autobuses suelen hacerlo así, como los autobuses no tienen cama, ¿Mm? tú a lo mejor coges una línea de autobús en Algeciras y el conductor a lo mejor llega hasta mi pueblo, ahí hace el cambio y lo coge otro y lo lleva a lo mejor hasta Salamanca. Y Claro. ese de Salamanca coge otro coche que viene para abajo y se vuelve a venir. Entonces, esa persona siempre acaba En su casa en su durmiendo. casa, Y eso claro. es una conciliación familiar, tienes un trabajo de Hmm, conductor profesional y yo creo que para todo el mundo es mucho más lógico, vamos a poner. Pero sí, en el internacional, y ahí es lo que te iba a explicar, era un proyecto que hacíamos junto con la red de ferrocarriles de Francia, Vía, y teníamos que buscar empresas de Luxemburgo que cogiera la tractora, cogiera el semirremolque e hiciera Alemania o donde fuera, ¿no? Y me acuerdo que hmm, hablé con una persona de Luxemburgo que conocía, le llamé y dije, oye, que aquí hay una oportunidad muy buena porque tú puedes coger, van a empezar a subir muchos semirremolques de empresas españolas, tú las puedes coger en la estación de Luxemburgo, dejas Alemania, bajas el remolque y tal, y el tío me decía, José María, ¿tú sabes dónde estás llamando? Y yo le decía, bueno, te llamo a ti. Dice, ¿pero dónde estoy yo? Digo, en Luxemburgo, ¿no? Dice, ahora lo has dicho, ¿no? Lux. Y él lo que quería decir con eso, Lux como de lujo, sí, decía, el precio que yo cobro no es el mismo que paga una empresa española. ¿Sabes? ya. Aquí había una diferencia importante. Por eso me imagino que muchas veces conciliar esto es complicado. Ya, yo hablo desde el conocimiento mío, yo luego ya por eso lo primero que te he preguntado, que bueno, anteriormente a esto, si me preguntabas por las empresas o por los trabajadores, porque claro, yo la empresa es algo que completamente desconozco, no sé lo que vale un viaje, Claro, ahí en ese ámbito no puedo entrar porque estaría siendo osado en una cosa que no tengo ni idea. Pero yo pienso que las generaciones que vienen ahora ¿Mm? tienen las cosas más claras Y esto lo y, solucionarán. y buscan eso, una conciliación familiar, decir, bueno, yo tengo un horario, yo trabajo, vale, yo trabajo, pero yo quiero un horario, yo quiero saber cuándo puedo ir al gimnasio, cuándo puedo ir con mi mujer al médico, cuándo puedo. Y por lo que se echa mucha gente joven atrás, yo pienso que es por esto. Sí, es verdad. Porque ¿Tienes tú sabes el hijos, día que Luis? sale, no, 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 No. no, no, no. Ujú. No, Hijo, no tengo hijos. no. Pues Tengo claro, sí, pero es que claro, es igual, es tu vida. Con hijos todavía, pues mira, más aún todavía, ¿no? más, claro que sí. Porque Las además, generaciones como lo que hablamos, como
como Rogelio son generaciones que se han comido más uvas fuera de España que aquí en España en Navidad. Claro, Entonces, claro, cuando tú ves eso, que tu padre lo ha vivido, pues tú no lo quieres para ti, evidentemente. Y ni tu claro. padre creo yo que tampoco lo quiera para ti. No, 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 no. No, y en cambio, fíjate tú que es una profesión que bien llevada es una gran oportunidad, ¿sabes? Por Siempre, supuesto. por ejemplo, ayer hablaba con una persona que hace internacional, un chaval joven, ¿no? Y él me decía, yo no cambio el internacional. Le dice, pero por nada del mundo. Y en cambio, Claro. y hace 15 días hablaba con uno que hacía regional. Y me decía, yo no cambio el regional. Siempre hay opciones para... Claro, esto lo bueno que tiene es que es muy, claro, esta profesión lo bueno que tiene es eso, que es muy ambigua, entonces pues tiene mucho donde poder elegir, donde poder, claro. Siempre si te quieres dedicar a este sector, siempre vas a encontrar algo, Eh, porque aparte de la operatividad, si es a nivel local, regional, nacional, luego el tipo de transporte. ujú. Tiene cisternas, tiene Sí, lonas, frigorífico, tiene lonas, tuberulentos, tiene, claro, claro, o sea claro. que reparto. Yo estuve mucho tiempo haciendo reparto y yo pienso que es una de las cosas peores que he hecho yo, porque el estrés a mí me superaba. Yo miraba la hora, cualquier trabajador mira su hora para irse a su casa. Yo miraba la hora para que la hora no llegase, para poder llegar al cliente y poder descargar el palé y no tener que volver ahí al día siguiente, no tener que... Y eso un día, otro día te Es supera. un estrés, sí. Sí, Mira, el que hacía internacional ayer me decía, es que yo, claro, yo salgo y tiro, no me preocupo, yo hago claro, son kilómetros. tiradas muy largas y entonces las cargas y las descargas las haces a cada 2 o 3 días. Exactamente, dice, no, si no aquí estás todo el día cargando, descargando, ¿no? Y además él llevaba lona, quiere decir que todavía es más complicado que en un frigo, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, S- sí, 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 sí. ah, Por eso digo, la lona, mm, todavía tienes que estivar más, físicamente tienes que trabajar más porque tienes que abrir lona, tienes que abrir techo. No ujú, es lo mismo el que hace local, que a lo mejor la abre al día 3, 2, 8, las veces que sea, que el que hace internacional, que a lo mejor tarda 3 días en llegar al destino, mm, descarga, carga y está otros 3 días más sin tocar la carga. la carga. Claro. Entonces, el que es apasionado de internacional, yo conozco a muchos compañeros que ellos llevan muchos años haciendo internacional y les gusta, pero es por eso, por la tranquilidad de decir, yo cargo y hasta dentro de 3 días no tengo que mover ningún tipo de mercancía, ni tengo que atar, ni tengo que... Sí. Y va Pero bueno, conduciendo, solo conducir, sí, claro, sí, que sí, eso es solo lo que... conducir. ¿Tú crees que se valora lo suficiente el trabajo del conductor profesional de camiones? Económicamente o Bueno, sí. Económicamente y a nivel de la opinión, no de los que trabajáis, sino de los de fuera, de la de sociedad, la yo creo que sociedad. sí. Yo creo que sí, si no mal le iba ahí, si no no tuviésemos nosotros, mal le iba ahí Y a la tanto. sociedad en general. Pero bueno, yo pienso que estas cosas es como todo. Yo te puedo preguntar por la posición tuya que puedas tener respecto a la policía. Pues habrá quien piense mal o piense bien, pero cuando nos hacen falta queremos que estén allí y cuanto antes, ¿no? Pues esto es igual, Sí, exacto. esto es Bueno, igual, ahora ya claro, es, cuando pides algo, ya es para ayer, si puede ser. claro, claro. Cuando nos incomodan porque nos paran los guardias, ves que no han venido, pero luego no tenemos un problema o tenemos un conflicto en la vía Sí. y llamamos al 112 y queremos que estén allí ya, ¿sabes? Ya, pues esto es igual. El camionero no lo quiere porque estorba en la carretera, pero luego cuando pedimos algo, queremos que esté eso, para ayer, no para hoy, sino para ayer. Sí. Entonces, bueno, pues yo pienso que sí, que al fin y al cabo es una profesión más, es un servicio público, pertenecemos al sector terciario como la mayoría de los servicios y somos esenciales. De hecho, en el COVID se demostró, bueno, el COVID en muchas otras situaciones en las que hemos sido esenciales para que el mundo siguiera funcionando. Yo Hombre, pienso que es eso no que hace si falta, no, se para, ¿eh? Se para por todo. supuesto. Se para todo. Eso está clarísimo. Siempre hay, cuando hace años yo recuerdo que yo hablaba cuando estudiaba y decíamos, tú fíjate, ¿cómo sabes que un país funciona, va bien?
te fijas si hay grúas y camiones. Si hay Total. grúas y camiones, vamos bien. El día que no veas ni grúas o camiones, o pocos, malo, ¿sabes? Lo que pasó en 2009, nos pasó eso. De buenas a primeras decayó la construcción y al final el transporte al fin y al cabo aglutina todos los sectores. Si los demás sectores están en declive, pues evidentemente no hay nada que transportar. Sí, sí, sí. Sí, sí, Ahora estaba mismo yo claro. creo que estamos viviendo un momento bueno, porque bueno, las empresas de transporte, yo esta tarde lo miraba, digo, he parado ahí en un área a comer y miraba la flota de camiones que habían allí aparcados y todos eran camiones de menos de un año. Nuevos, sí, sí, sí. Ima- Eso yo creo que quiere decir algo, ¿no? Algo, sí, sí, porque un camión no te lo regalan, ¿eh? No, 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 no. Y además que está lleno. Paras en un área y es tremendo, ¿eh? Bueno, tú lo sabes que aquí en España no tanto a lo mejor, pero si haces internacional, como no hayas parado a las 7, hay Sí, áreas que no llegas, ¿eh? Que no sí, sí, coges, sí. ¿eh? Y después pasas por las autopistas y ves ahí los camiones pobres ahí en las entradas o en las salidas. Buah, que eso es... Aquí en la zona de Vitoria ya se inhala un poco eso, porque la gente para antes de llegar a Francia y ya las áreas de servicio a ciertas horas ya te cuesta encontrar sitio. Sí, 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 es cierto. ¿Qué haces, Luis, tú cuando no trabajas? Bueno, pues a mí me gusta, yo tengo vamos, mi pareja y yo ¿Eh? tenemos un perrillo y nos gusta hacer senderismo con él. Nos gusta andar mucho, movernos, hacer eso, hacer senderismo con él. A lo mejor hacemos, no sé, tiradas de 10, 12, Sí, sí, 8, está bien. sí, nos gusta. Y bueno, luego viajar también nos gusta bastante. Sí, tu último El viaje, viajar. Pues mi último viaje, pues creo que ha sido, espérate, porque ahora hace tiempo que no. Bueno, la semana pasada hemos estado en Alicante, se ha venido ya conmigo ajá. y hemos estado en Alicante. Ah, muy bien. El domingo pasado. Domingo Ahí, pasado hemos estado en Alicante. claro. Ella, cuando yo viajo los fines de semana, pues suele venirse conmigo Y y la verdad aprovecháis es que conocemos mucha parte de España, la conocemos por el por el camión. camión. Sí, España es, hay mucho que ver, sí, muchísimo, ¿eh? sí, estas cosas, el trabajo, pero te digo, en parte el transporte es como todos los trabajos, como tú te lo tomes. Si tú piensas que tienes que trabajar un fin de semana y para ti eso es lo peor que te puede pasar en el mundo, pues vas ahí mal. Ahora, si lo tomas como una oportunidad de decir, bueno, pues buscamos un sitio al lado de la descarga o de la carga y hacemos allí las 24 horas o las 9 o las 8 y aprovechamos para conocer esa zona y hacer turismo, pues es una oportunidad que, Le sacas, claro, yo sí, claro, sí. claro, y nosotros solemos hacerlo bastante. Qué bueno. Esto sí, esto lo ves. Esto es coger la Sí, parte positiva, que es tiene. la Es... vida en sí es así, la vida tienes que buscar. Esto es como cuando coges un racimo de uva, tienes que ir buscando pues los vagos que te gustan, claro, si te vas a ir al vago podrido, evidentemente al final te amarga la boca. Sí, Ahora, si vas al vago dulce, pues evidentemente, dirás, ostras, qué bueno. pues claro, la vida es eso. Te dediques a lo que te dediques y hagas lo que hagas. Tienes que buscar siempre la parte positiva de todo. ¿Eres así tú? Normalmente, sí. Sí, yo soy muy objetivo, la verdad es que sí, soy positivo, me gusta la positividad porque la negatividad al final no te lleva a nada. Entonces, y yo pienso que en esta profesión, Sí. en la que muchas veces te ves en situaciones adversas, fuera de los tuyos, aunque esta zona sea zona de confort nuestra también, porque el camión al fin y al cabo es nuestra zona de confort, Luis, ¿dónde te ves de aquí 10 años? pues de aquí a 10 años tendría ya 56 años, pues me imagino que aquí trabajando. ¿En el camión Sí, o en la viña? no creo yo que la viña, no lo sé, porque hombre, en 10 años pueden pasar muchas cosas, pero a mí ahora mismo el planteamiento mío es de seguir, y mientras que yo pueda dedicarme a esto, seguir dedicándome a esto.
Luego el campo es algo que es algo secundario, que siempre está ahí, que bueno, día de mañana, pues, Sí, sí, no. pero ¿Te gusta tu trabajo? Sí. sí, si no, no estaría aquí, porque ya digo que yo no he tenido, no es como se le cataloga a algunos trabajos de sello del cuerpo, ¿no? De venir de tradición familiar, que hay gente que dice, bueno, pues yo he seguido estoy aquí por tradición familiar, porque me encontré con los camiones. Yo no, yo esto ha sido una cosa que ha sido vocación mía, vocacional. Siempre me ha gustado lo que es la vocación de servicio, es algo que me ha gustado siempre, el ser útil, el servicio público en general, siempre es algo que me ha atraído. Y ya digo, si estoy aquí es por eso propia, que no Sí, ha sí, habido que no. nadie que... Sí, Mm, porque normalmente cuando entrevistas a alguien y le haces la pregunta, oye, ¿cómo es que tú conduces? Siempre te dicen, oye, mi familia, mi padre, mi tío, ¿no? Y... Es lo claro, claro, no es que sea siempre eso, pero sí, sí hay un porcentaje muy alto de personas que hoy en día están trabajando en el transporte, que habrá una parte que sea vocacional, no digo que no, pero Ujú. más que nada ha sido empujado porque, bueno, por una trayectoria familiar que de muchos años, mi padre fue camionero, mis hermanos son camioneros y al final, por una o por otra, te acaba llegando, Sí. ¿no? Ujú, ujú. Yo pienso que es un trabajo que ahora mismo, económicamente, pienso yo, a lo mejor con esto voy a buscar yo muchos enemigos, pero económicamente y laboralmente, respecto al tema de los tacógrafos y las cosas estas, Sí, se podría mejorar muchas cosas, pues evidentemente, lo que hablábamos antes, sí, pero no lo veo mal. sí, Por lo sí. menos lo que yo he vivido y lo que yo vivo a día de hoy. Yo es verdad que llevo un camión frigorífico, que es una cosa muy cómoda, tú abres puertas, cierras puertas, estabilizas la mercancía y poco más. Lo único que tienes que controlar un poco las temperaturas, Mm. evidentemente. Bueno, pero también tienes, ahora vas a dormir y vas ahí, Sí, ¿eh? claro, todo tiene su pro y su contra, todo, todo. Cuando entras en un parking, ¿te fijas esto de ponerte en algún sitio? Sí, 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 yo además, si llevo el frigorífico encendido y sé que voy a llegar tarde a un sitio, Sí. no suelo quedarme en áreas de servicio, suelo quedarme, buscar algún polígono, algún sitio en el que yo no moleste a Vale, nadie. muy bien. Como nosotros habitualmente solemos hacer siempre más o menos las mismas rutas, ya conocemos Los la sitios. zona, y yo siempre intento buscar algún polígono, algún sitio en el que yo no moleste a nadie, porque una cosa es que yo llegue a las 6 de la tarde y todo el que llegue Después, posteriormente, claro, aparque al lado mío, sabe ya lo que a lo que lleva. se abstiene. Sí. Pero yo pienso que los frigoríficos y el transporte de ganado, cuando llegamos tarde a los sitios no somos bien recibidos, No. así que ante la duda a lo mejor ni acercarse siquiera, ¿sabes? Yo es una cosa que respeto, porque como a mí también me gusta descansar, pues entiendo que a Mm. las otras personas que ya han llegado antes y no llevan frigorífico no tienen por qué aguantar Pero, lo que ¿a ti yo... te molesta el ruido o ya estás acostumbrado? Hay frigoríficos, los frigoríficos, los aparatos hoy en día cada vez son más silenciosos. Entierros. Claro. Pero el que diga que no le molesta, es verdad que son sonidos bastante, lo que se llaman sonidos blancos, Ujú. sonidos muy monótonos que si te acabas acostumbrando, es más que cuando se para, muchas veces cuando se para es cuando te asustas y te despiertas. ¿Qué ha pasado, no? Claro, porque ya acostumbras al cuerpo a un sonido constante, y cuando Ujú. ese sonido muchas veces pasa, cuando te duermes con la tele encendida, llega alguien y te apaga la tele y te Te despierta. despiertas, sí, sí, sí. Claro, pues esto es una cosa Parecida. parecida. Qué Nosotros ahora bueno. estos frigoríficos que llevamos, que son de nueva generación, la verdad es que suenan bastante menos que los otros. Ujú. La virtud que te da el polígono, que si tú buscas un sitio en el que tú puedas hacer la tijera, tú el aparato lo queda separado de lo que es Ah, la vale, cabina, vale, claro, claro. ¿sabes? Ujú. Entonces, de esa Ellas manera, incluso hay gente que, sueltan y van con sí, la tractora a otro lado a... Ya, ya, ya. claro, a lo mejor le das 10 metros, Sí, sí, que sí. desde ahí lo sigues escuchando, Ya pero no, ya no es ese no es sonido fuerte que lo constante. tienes encima, claro. Claro, Ujú, ujú. claro. Perfecto. ¿Una palabra que te defina, cuál sería? Pues una palabra que me defina, pues la verdad es que yo creo que es sencillez. Soy una persona muy sencilla, que ¿Mm?
Yo muchas veces lo analizo, digo, la verdad es que soy demasiado, pero es verdad que es que no necesito tampoco mucho más, Claro. no necesito mucho más, Es que, soy bastante sencillo, sí. es que muchas veces lo grande está en lo sencillo, ¿eh? Sí, Te lo digo en serio, que hablando contigo pensé, ostra, tengo que entrevistar a Luis, porque tú te das menos de lo que realmente eres y haces, ¿no? sí, pienso que la vida es más sencilla, hablando de sencillez, es más sencilla de lo que nos las planteamos. También, Nos sí, buscamos muchas veces unos retos y sí. pasamos la vida buscando los retos y al final la vida se va Y te has quedado ahí, sí, y en las es cosas verdad. básicas es donde está la esencia de la vida. Sí, señor. Y Sí, es aprovechar verdad. el momento y el día a día y no Pues siempre... claro, es que mañana no sabes lo que te va a pasar, o sea, es que esta Sí, vida hacemos siempre planteamientos a largo plazo, porque cuando sea, cuando tenga, cuando mm, mm, junte, cuando... sí, sí, Y, sí, y no valoramos el momento que tenemos, que a lo mejor estamos viviendo en estos momentos tu situación mejor de la vida, tanto físicamente como económicamente, como... Y siempre nos planteamos, vamos, quejando. siempre nos planteamos, estoy hablando a lo mejor en singular y no es habrá gente que no sean así, que no lo piensen así. Ya, pero te entiendo. Estamos hablando en general y en generalidades, Sí, está claro. sí, que muchas veces que todo el mundo hacemos unos planteamientos o unos proyectos a largo plazo y a lo mejor se nos está yendo la esencia se nos está yendo en el camino, Sí, ¿sabes? y no vivimos el El presente. presente, Sí, evidentemente, no sí, vivimos el presente. es Yo cuando verdad. el COVID aprendí mucho, porque nosotros en el COVID no paramos. Nosotros con el tema de las tiendas, yo el COVID en mi casa pasé muy poco tiempo. Estaba yo esperando para descargar en una tienda y eran los principios del COVID que dejaban ya a la gente a comprar a las tiendas, pero había un aforo muy limitado y había que hacer cola. Y yo pensaba, digo, ¿cuándo pensaba yo íbamos a pensar que tuviéramos que guardar una cola para ir a comprar a un Sí, establecimiento de sí, alimentación, ¿no? sí. Nos cambiaron Y muchas cosas, en aquel momento. sí, Y además era un año que era el 2020, el 2020, ¿no? Mira, mi hijo, él había jugado hockey hierba, era profesional y jugaba era capitán de la selección española. Y en el 2020 se tenían que hacer los Juegos de Tokio. mm, Ostras, cuando dijeron que los suspendían, yo pensaba, ¿cómo pueden suspender unos Juegos Olímpicos? no cabía en la cabeza, ¿verdad? No, Ujú, pero en cambio se suspendieron los juegos y eso, claro, te quedas un poco como diciendo, ¿cómo es posible? Pero bueno, también veíamos la gente que moría, ¿no? Y eso también decías, claro. ¿cómo puede ser? ¿Eh? Muy bien, Luis. Oye, ¿te podemos seguir en las redes sociales, en alguna red? Sí, Ay, sí. ¿Y cómo te encontramos? Pues mi nombre, Luis Bote, Luis Bote, perfecto. ¿Estás TikTok? en TikTok y en Facebook. Y en Facebook. Muy bien, perfecto. Luis, Sí, muchísimas gracias, sobre todo por recordarnos que el transporte no solo se construye con kilómetros, sino con personas. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. ¿Eh? Y cuídate mucho. igualmente digo, José María. ¿Mm? Muchas gracias por la posibilidad de entrevistarme y nada, un abrazo fuerte a todos tus seguidores y nada, que siga este programa mucho tiempo más porque afortunadamente hay futuro en el transporte y tendrá muchísima gente más para entrevistar que te puedan contar sus anécdotas y sus vivencias. Sí, no se acaba esto, Luis. No se acaba. Por Es una supuesto, fuente interminable de buenas historias, de verdad. Y eso pone en valor las personas, ¿no? Que es lo importante. por supuesto. Luis, muchas gracias. Gracias a todos vosotros.